Muchas gracias, Marcelino. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio, Marlene, por haber hecho posible este libro, que es un libro importante y un libro único en la historiografía cubana. No hay nada parecido. Me parece que es algo que es un verdadero aporte. A UBA, por referirse a Carlos Márquez Sterling, a quien yo traté y a quien respeté mucho, desde que pude interpretar el valor que él efectivamente tuvo en la historia de Cuba. Yo voy a aprovechar esta oportunidad, no para contarles lo que digo en el libro o para defenderme de las acusaciones que me hacen, que son muchísimas y que realmente acaban por fatigar al lector y a mí también, que llega un momento en que no tengo ya ni tiempo ni ganas de defenderme, porque es ridículo lo que dicen. Incluso hay fotos que ponen del terrorista, no sé qué, ponen la foto de otra persona que ni siquiera soy yo, o sea que el tipo luce mejor que yo, por cierto. O sea que hay que agradecerle por lo menos ese dato de esa cortesía. Lo que quiero utilizar el tiempo de que dispongo para acercarme a un fenómeno paralelo a esto que antecede a este problema que tenemos nosotros, y es el inevitable lenguaje excluyente de todas las dictaduras totalitarias. La gran diferencia entre las dictaduras totalitarias y la democracia liberal, como la que nosotros vemos en los Estados Unidos, como la que vemos en los países de la Unión Europea, en las democracias latinoamericanas, es que el totalitarismo está montado sobre certezas, mientras la democracia liberal está montada sobre dudas, sobre escepticismo, sobre el no saber exactamente qué es lo que finalmente le conviene a los seres humanos, porque no es el objetivo de la democracia liberal determinar cómo debe ser la felicidad de los seres humanos o qué deben hacer para alcanzarla. Ese es un fenómeno que nosotros encontramos en las sociedades totalitarias. Karl Popper, pensador austriaco muy importante, describió muy bien las consecuencias de la utopía, cómo el pensamiento utópico y la búsqueda de una sociedad perfecta en la que todos vamos a ser felices conduce inevitablemente a la dictadura y a la opresión. Porque si hay una cúpula dirigente que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer la sociedad para alcanzar la felicidad, lo que ocurrirá es que el que se desvíe de ese guión va a ser aplastado. Y va a ser aplastado, además, con la racionalidad y la certeza del que tiene todas las respuestas en la mano. Como consecuencia de esto, el lenguaje del totalitarismo, y lo vemos en el fascismo y lo vemos en el comunismo, es un lenguaje excluyente, áspero, grosero. Hayek, pensador liberal, acuñó una expresión muy aguda para describir el fenómeno de aquellas personas que creen poder decidir mejor que el conjunto de la sociedad con sus libres decisiones qué es lo que nos conviene producir, a qué precio, cómo venderlos, los grandes planificadores. A esa actitud le llamó la fatal arrogancia. La fatal arrogancia del que cree que tiene todas las respuestas y que tiene toda la información para poder formular las soluciones a los problemas. Bueno, eso que Hayek pensó fundamentalmente para referirse al mercado, ese es el estado anímico de los defensores del totalitarismo. Por eso, y todos lo han dicho, les es tan fácil aplastar a los adversarios. Porque ellos tienen
La certeza de que saben hacia dónde va la historia, hacia dónde debe ir. Saben cómo se articula el futuro y quiénes son las personas tan malvadas que son capaces de interrumpir ese flujo histórico con sus acciones absolutamente egoístas y que merecen, por lo tanto, ser extirpadas de la sociedad. Pero para poder, y es algo que tú dijiste, para poder atacar a una persona, primero hay que denigrarla, hay que injuriarla. No se puede pasar de la conversación amable a la agresión. Hace falta ese terreno intermedio que se llena de palabras injuriosas. Ahí aparecen los gusanos, aparecen los agentes del imperialismo, aparecen los terroristas que ponen bombas en las escuelas para matar niños de brazos. Y ni siquiera se trata de el odio a un individuo. Yo no creo que a mí me odie el gobierno cubano. Sencillamente yo formo parte de un grupo de personas a las que ellos quieren destruir. En primer lugar, pues no creo recordar tener enemigos personales de ninguna clase. Me imagino que, bueno, tal vez Fidel Castro piensa que yo soy una persona desagradable o incómodo, qué sé yo, pero nunca ha habido un roce directo. Sin embargo, eso no hace falta, porque los adversarios del Estado totalitario forman una categoría. Hay unos documentos interesantísimos del 17, del 18, del 19, de los primeros años de la lucha contra los restos de la Rusia que intentaba defenderse frente a los bolcheviques, donde Lenin y sus secuaces les dicen a sus camaradas que acaben con los enemigos de clase. No es Juan o Pedro o Enrique, no, los enemigos de clase. El enemigo de clase es una categoría, es un saco en donde cabe cualquiera y en donde es posible que mueran inocentes porque da igual. La inocencia no viene dada por las acciones o la culpabilidad, sino por la clase a la que se pertenece. Y si uno es un enemigo del totalitarismo y si uno es un adversario del marxismo, pues ya cae en esa categoría a la que hay que aplastar y hay que destruir. La democracia liberal, por el contrario, está fundada sobre la base no solo de la duda, sino del escepticismo. Si nosotros tomamos la historia de este sistema en el que vivimos, que es un sistema que empieza a forjarse con la Ilustración a partir del siglo XVII, se acelera en el siglo XVIII, se convierte en un Estado de Derecho con la primera república que se funda, que es la República Norteamericana, a partir de 1776 o del 87, de acuerdo como quieran situarla. Ese experimento surge del pensamiento de unas personas que tienen grandes dudas sobre la naturaleza humana, porque son víctimas de las guerras religiosas. John Locke, por ejemplo, era una víctima de las guerras religiosas. Y como temen de la actuación de aquellas personas que les pueden hacer mucho daño y quieren proteger los derechos individuales, se dedican a construir de una manera bastante artificial el sistema que puede preservar los derechos de los individuos. Ese es el objetivo de la democracia liberal. Ese era el objetivo a finales del siglo XVIII y sigue siendo el objetivo en nuestros días. No hay una experiencia más fecunda desde el punto de vista del pensamiento político que lo que empezó a cocinarse con la Ilustración continuó con la creación de la democracia liberal a fines del siglo XVIII, que llega hasta nuestros días, pero llega hasta nuestros días modificándose constantemente. ¿Y por qué se puede modificar pacíficamente, sin necesidad de aplastar al adversario?
porque no tienen certezas. Lo que tienen es dudas y porque el sistema está montado sobre la base del tanteo y el error. Son instituciones que se van modificando en la práctica en la medida en que demuestran que no son adecuadas para el desarrollo de la sociedad. Con lo cual, tenemos un lenguaje adecuado a esa mentalidad y a esos objetivos sociales, que es el lenguaje de la tolerancia. Los pensadores de la tolerancia son los pensadores de la duda y del escepticismo. Y porque como no tienen ninguna certeza de que lo que ellos están diciendo es una verdad definitiva, se abren al pensamiento ajeno y sencillamente aprenden, y eso es una de las grandes conquistas de la especie desde el finales del siglo XVIII, aprenden a convivir con aquello que no les gusta. Aprenden a respetar a la persona que es diferente y por lo tanto tienen que desarrollar el lenguaje de la cordialidad cívica. Tienen que aceptar al otro, tienen que respetar al otro. A mí me encanta ver en los debates parlamentarios europeos la manera dura con que se tratan en el fondo, en esos debates, pero con el respeto con que se tratan desde el punto de vista de la forma. Porque lo que está reflejando ese diálogo respetuoso en el que se pueden decir cosas tremendas de fondo, pero se tratan de su señoría y se tratan con respeto y a nadie se le ocurre llamarle gusano, repugnante o a una persona. Esa es la consecuencia de vivir en la atmósfera de la democracia liberal, que tiene su propio lenguaje. Yo recuerdo cuando yo leía a Marx hace muchos años, que tenía bastantes libros, pensamiento marxista, siempre me llamaba la atención la manera áspera y desagradable con que Marx se refería a las personas que no pensaban como él. Como se refería, por ejemplo, a Bakunin, o como se refería a cualquiera. Ahí recuerdo, por ejemplo, una ofensa que le dice a uno de sus correligionarios, porque además eran debates entre ellos, debates entre la izquierda. Generalmente no debatían con la derecha, ni mucho menos, debatían entre marxistas, con anarquistas, distintas variables del marxismo. Hay un personaje, no sé si tengo el nombre por aquí, no lo registré. Sé que se llamaba Karl como Marx, a que entre las barbaridades que le dice, eres un pedo perseguido por las balas. ¿Cómo se puede llegar a una ofensa, primero tan pueril y tan estúpida, ¿no? Por una parte, pero por otra, que hay otro personaje al que le dice, eres 4 veces cornudo, le dice el señor Marx. ¿Por qué ese lenguaje? Porque ese es el lenguaje del totalitarismo, ese es el lenguaje de la certeza. Si yo tuviera todas las respuestas, si yo estuviera convencido de que lo que yo sé es la verdad profunda de la historia y de la vida, pues probablemente tendría ese comportamiento y sentiría ese desprecio profundo por las personas que piensan de otra manera, porque serían personas que viven en el error. Pero la ventaja de la democracia liberal es que aprendimos con John Locke, aprendimos con Hume, aprendimos con Adam Smith, aprendimos con todos los pensadores liberales, que la verdad es una verdad parcial, observable, modificable con el tiempo. Y tenemos 2 ejemplos maravillosos para demostrarlo. El ejemplo inglés y el ejemplo israelí. El ejemplo inglés, porque Inglaterra, a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial,
entró en un camino socialista, democrático, absolutamente democrático, pero un camino socialista, donde el Estado iba a desempeñar un papel fundamental a partir de Clement Attlee, con el control de la mayor parte o de la parte sustancial de lo que entonces era la gran industria inglesa. Bueno, eso duró entre 1945 y la década de los 80, en que esa sociedad fue descubriendo en el proceso que esa no era la manera de hacer las cosas. Y en aquel parlamento tan delicioso que podemos ver en televisión, donde los debates parlamentarios ingleses, se fue modificando las relaciones entre la sociedad y el Estado y se llegó a pasar sin sangre, sin violencia, con respeto por los derechos humanos, del señor Clement Attlee a la señora Margaret Thatcher. Y eso lo hicieron los ingleses, porque la democracia liberal tiene la posibilidad y la capacidad para hacer esas transformaciones con la utilización de un lenguaje basado en la cordialidad cívica. Y me refería al ejemplo israelí, que es otro ejemplo maravilloso, porque el presupuesto teórico de los primeros colonizadores de Israel que llegan a principios del siglo XX a Israel es un pensamiento socialista democrático. Y van a construir comunas democráticas, voluntarias, sin atropello, pero van a construir comunas y van a construir cooperativas. Y a partir de esa experiencia, como afortunadamente suscriben el modelo de la democracia liberal, esa sociedad va transformándose hasta llegar un siglo más tarde a la sociedad capitalista de economía totalmente de mercado, donde aquella experiencia socialista democrática es aproximadamente el 1% de la población israelí en este momento. ¿Qué ocurre en las sociedades llenas de certezas? No hay forma de transmitir la autoridad organizadamente, ni de transformar el Estado sin que se produzca la violencia. Porque el choque es entre el dogma y unas instituciones absolutamente rígidas. Entonces, esto de lo que nosotros somos víctimas, que tú has estudiado en el caso de Barletta, que tú en el caso de Márquez Sterling, Rafa, que hace como es tan brillante, esa buena reflexión sobre la historia, y yo trato de defenderme hasta el punto en el que me canso, ya no me ni tiro la toalla y que digan lo que les dé la gana, porque no, es muy complicado eso de estar constantemente defendiéndose de esos infundios y de esas mentiras. Pero lo que me parece más importante es entender esto. ¿Por qué lo hacen? ¿En qué trampa han caído ellos? ¿Por qué ese sistema totalitario, de una manera casi natural, lo único que puede desovar naturalmente es el lenguaje de la agresión, el lenguaje ríspido? Pero nos queda quizás la única certeza, y es que sabemos por la experiencia que donde se puede encontrar un mejor nivel de felicidad y de convivencia organizada y de armonía y de mejor relación entre la sociedad y el Estado, es donde ha triunfado la democracia liberal y en donde el lenguaje se adapta a esa realidad. Muchas gracias.